Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Bienvenidos a una nueva clase de metodología de la investigación de ciencias sociales. En esta clase vamos a hablar sobre el proyecto de investigación. Con esta clase iniciamos la unidad número 3 de nuestra materia. En esta unidad lo que nos proponemos hacer y de acá hacia el final de la cursada es repasar cuáles son las etapas o momentos que tienen los procesos de investigación. O dicho de otra forma, qué métodos y qué pasos o qué formas se utilizan para construir conocimiento científico. Es como la materia donde más nos adentramos en la idea de metodología de la investigación. Bien, dicho esto, acá yo les traje un PowerPoint, van a ver acá en un recuadrito más abajo. Vamos a repasar algo de la clase número 9 de nuestra materia. Este video en realidad acompaña a la clase escrita resume bastante de ello, pero también queríamos dejarle este material audiovisual que quizás les pueda servir para complementar lo que allí dice. Para la clase de hoy tenemos dos textos, un texto de Lancetti y Meligari que se llama El proceso de investigación social y un texto de Bavier que también tiene que ver con la investigación social. El texto de Bavier es en sí el mismo capítulo que teníamos para la clase anterior, solo que en esta clase nos vamos a dedicar a la parte final de ese capítulo, cuando él habla del proyecto de investigación. Y en el caso de Lanceta y Meligari, estas autoras lo que hacen a través de una ficha de cátedra es comentar las características generales del proceso de investigación. Nos vamos a centrar más sobre este último texto que sobre el de Bavier específicamente, que es más pequeño. Bien, Lanceta y Meligari nos dicen que las etapas del proceso de investigación se pueden dividir de la siguiente forma. En primera instancia tenemos un primer momento, que es la fundación del problema de investigación. Un segundo momento, un segundo gran momento, vamos a decir, que es el proceso de contrastación teórico-empírico. Y una etapa final, que ya acá la puse como a modo de resultado, que justamente es la redacción y difusión de los resultados de investigación. Estos resumen los tres grandes momentos del proceso de investigación. El proceso de investigación es, se puede dar a través de pasos, pero estos pasos no son como de una vez y para siempre, vamos a decir nosotros los investigadores. En realidad son pasos que siguen una secuencia lógica, obviamente un inicio, un desarrollo y una conclusión, esa secuencia lógica la siguen, pero uno va y viene en las distintas etapas del proceso de investigación. Es un proceso dinámico que uno hace a la hora de investigar. Eso lo tenemos que tener en claro. La división en los distintos pasos de la investigación, como vamos a ver ahora un poco más adelante, dando un poco más de detalle sobre los momentos que acabo de decir, en realidad es una distinción que es más de tipo teórico-pedagógica para poder ordenar este proceso que es dinámico y más complejo, ¿no? Pero ese orden de todas formas existe y nos ayuda. Pero esto les quiero decir, siempre los investigadores volvemos sobre nuestros pasos y a veces hacemos dos pasos a la misma vez. Como que el proceso de investigación es algo también bastante artesanal y se va definiendo según las características del equipo, las posibilidades económicas, las formaciones, la experiencia que se tenga investigando determinado campo. Es bastante particular para cada grupo o para cada persona si se trata de una investigación de tipo individual. Bien. La primera etapa del proceso de investigación es esta que se llama fundación del proceso de investigación. Es decir, es el momento en que yo voy a poder delimitar qué es lo que quiero investigar, desde qué marco teórico o desde qué perspectiva lo voy a investigar, cuál es el fin de mi investigación, a dónde quiero arribar con esta investigación y de qué forma voy a investigarlo. Todo esto se define en esta primera etapa del proceso de investigación, en la fundación, ¿no?
Estas son como los pasos centrales y las cuestiones que van a guiar toda la investigación. Es como definir el rumbo de la investigación. Es una de las tareas más complejas dentro del proceso porque requiere como enfocar aquello que quiero investigar. Suena un poco simple, pero es una de las cosas que más suele costar a los investigadores, porque cuando yo recorto mi problema de investigación o mi objeto de investigación, tengo que hacer un par de duelos. Por ejemplo, dejar otras cosas que me gustaría investigar afuera, decidir desde qué marco teórico lo quiero hacer. Eso significa desterrar marcos teóricos o miradas que también me podrían servir. Y también elegir la estrategia metodológica, que esto es el cómo, ¿no? Y también requiere pensar una serie de cuestiones que, como les decía, son dinámicas y múltiples. No se agotan simplemente en la formulación abstracta que estamos haciendo acá. Pero bueno, realmente este esquema sirve para pensar ese primer paso de la investigación que como que orienta el resto de la investigación. Es como la brújula, es establecer el norte de la investigación, hacia dónde voy a ir en este proceso. En primera instancia está la definición del tema y ya les adelanto que este esquema general que vemos hoy en la clase, y tienen una clase 9 bastante ardua, en realidad es una clase que resume el resto de las clases. Entonces tranquilos y tranquilas, porque todos estos pasos que vamos a ver hoy en esta clase, vamos a ir viéndolos de acá en adelante. Vamos a volver sobre cada uno de los pasos que estamos viendo hoy acá. Simplemente les damos esta clase para que lo que abordemos de acá en adelante tenga un sentido global, ¿no? Que ustedes puedan entender de dónde partimos y hacia dónde vamos, el proceso completo. Pero, por ejemplo, la clase que viene nos vamos a detener en esto de la definición del problema y nos vamos a dedicar a pensar específicamente esa temática. Entonces, si ahora esto les parece mucha información, sepan que volvemos a repasar paso por paso en las clases siguientes. No se hagan problema por eso. Bien, entonces uno de los primeros pasos de la investigación es la definición del tema, que como bien lo dice el título, tiene que ver con seleccionar qué es lo que quiero investigar, poder recortar un objeto específico, una temática. Eso ya me ubica dentro del campo de las ciencias sociales. Recuerden que esto es metodología de las ciencias sociales. Debo elegir dentro de qué disciplina me voy a parar o grupo de disciplinas y qué temáticas voy a abordar. Después está la definición de las preguntas problema, es decir, que hay una serie de interrogantes que van a guiar mi investigación, que están relacionadas con esa temática que planteé al principio. Una definición del marco teórico, es decir, toda pregunta o problema de investigación, toda cuestión o temática está parada dentro de determinado lugar del campo del conocimiento. Y existen en ciencias sociales diversidad de formas de entender y analizar el mundo, incluso para una misma temática. El ejemplo de la clase es la educación, ¿no? Para pensar lo educativo existen distintas teorías, entonces yo tengo que elegir como investigadora desde qué lugar me voy a parar, qué teoría voy a seleccionar o conjunto de teorías para poder analizar mi pregunta-problema, porque eso va a dar lugar a distintas investigaciones y a distintas posturas respecto de un tema. Después está la definición de objetivos, que nuevamente marca el norte, qué es lo que quiero lograr con esta investigación. Más adelante vamos a ver qué tipos de objetivos existen y cómo se formulan los objetivos de la investigación. Y después está la definición de la estrategia metodológica. ¿Cómo voy a concretar estos objetivos? ¿Cómo voy a poder contrastar a partir de la realidad o cómo voy a poder elaborar material teórico material empírico para poder dar cuenta de mis problemas de investigación? ¿De qué forma? Las estrategias metodológicas están asociadas a los distintos enfoques de investigación. Esto también lo vamos a ver un poco más adelante. Algo ya les adelantamos en clases anteriores cuando pensamos lo cualitativo y lo cuantitativo dentro del proceso de investigación, pero a eso apunta principalmente. Vamos con el segundo gran momento que plantean los autores o las autoras, que es el proceso de contrastación teórico-empírico. Es decir, el momento en que pongo en diálogo la teoría, eso que dicen los libros, que dicen otros autores, la construcción de conocimiento científico anterior a mí, o propia, pero que yo he hecho previamente, con la empiria, es decir, la realidad, los datos que nos aporta la realidad, aquello que sucede en el mundo social. Tengo que poner en diálogo esas dos cosas, la teoría y la realidad.
¿no? Por eso se llama contrastación teórico-empírico. A ver si aquello que yo veo en la teoría se condice con eso que pasa en la realidad y si puedo extraer conclusiones nuevas de esa relación, es decir, producir conocimiento científico novedoso, distinto, que es el fin en general de las investigaciones, ¿no? Si yo me voy a proponer investigar algo que alguien ya investigó en detalle y de lo que ya se trajeron muchas conclusiones, realmente no tiene sentido en sí la investigación. Siempre tiene que aportar, aunque sea algo pequeño, algo novedoso. Bien, en esta parte tenemos la definición de las unidades de análisis. Ustedes tienen un detalle ahí en la clase escrita, en la clase número 9, algo lo habíamos visto antes, es decir, a qué o qué cosa quiero investigar, lo tengo que definir. Tengo que definir una muestra, si es un grupo de personas tengo que decidir qué características tienen que tener, qué porcentaje de la muestra, de qué forma lo voy a justificar. Tengo que definir los instrumentos de registro o las fuentes secundarias, es decir, qué herramientas metodológicas voy a utilizar para el registro de la información y para obtener datos de la realidad. Un ejemplo sencillo son la utilización de encuestas o de entrevistas en la investigación social, ¿no? Esas entrevistas en general, por ejemplo, cuando a mí me hacen una encuesta telefónica, vamos a pensar que es algo más habitual. Cuando me hacen una encuesta telefónica, lo que intenta el investigador ahí o el grupo de investigadores es recabar datos de cada una de las personas, que esa sería la unidad de análisis, sobre X tema. Y finalmente, esa selección también de la estrategia metodológica. ¿Cuál es la estrategia metodológica que voy a aplicar en concreto? Eso también vuelve a aparecer en esta parte. La última parte es la redacción y difusión de resultados. La redacción y difusión de resultados está muy asociado con la clase número 2, no con la clase 2, sino con la unidad número 2, cuando vimos tipos de textos académicos, ¿no? ¿De qué forma el investigador o la investigadora, el grupo de científicos o científicas, va a informar aquello que produjo, el conocimiento científico nuevo, que puede ser a través de un informe, o puede ser a través de otros soportes como son libros, papers y todos los tipos de textos académicos que nosotros vimos anteriormente, con todas las normas que lo hemos visto en su momento. Bien. Otra de las cosas que aparecen en la bibliografía es lo que nos planteaba bien, la estructura de un proyecto de investigación, es decir, la idea de un proyecto de investigación. Acá me voy a centrar brevemente, porque también de nuevo tienen el detalle en la clase, entre la diferencia entre una investigación y un proyecto de investigación, que son dos cosas distintas que está bueno que separemos. Una investigación es la investigación completa, como la acabo de decir yo recién con el texto de Meligari y de Lanceta. Un inicio, un planteo del problema, una definición de hacia dónde quiero ir, la puesta en práctica de eso, la contrastación teórico-empírica, es decir, la ida al campo, la recolección de datos, la sistematización de esos datos y una elaboración final de cuáles son los resultados de esa investigación o qué se obtuvo a partir de ese trabajo de campo y de esa indagación teórica también. Eso es una investigación. Toda la producción de conocimiento científico desde el principio hasta el final. Un proyecto, como lo dice la propia palabra, es aquello que quiero realizar. Es, bueno, me sale mucho más un sinónimo distinto a proyecto, pero es mi plan a futuro, ¿no? Eso en definitiva es un proyecto. Es decir, aquella investigación que yo quiero realizar. Los proyectos de investigación se presentan para obtener financiamiento, o en algunos casos cuando uno se está por recibir en una carrera de posgrado, una maestría, un doctorado o algunas carreras de grado también, cuando uno quiere hacer una tesis, tiene que sí o sí hacer una tesis o un trabajo final para terminar su carrera, ¿no? En este caso se presenta un proyecto de investigación para que pueda ser evaluado por otro y o le apruebe el proyecto para que lo pueda realizar en el marco de una universidad para generar conocimiento o se le otorgue un financiamiento, ¿no? Organismos como CONICET, por ejemplo, reciben proyectos de investigación de distintos científicos. Y el proyecto, como hemos visto a lo largo de la clase 9, está compuesto por algunos de estos pasos que vemos acá. Es un ejemplo, ¿no? Hay otras formas. Bavier plantea como el proyecto en términos generales, lo que se suele hacer. Si ustedes se fijan bien, es como que el proyecto es como que está en la primera etapa de lo que es una investigación completa, ¿no?
esa parte donde seleccionábamos el tema, donde elegíamos la estrategia metodológica, donde planteábamos los objetivos. Esa primer parte que habíamos visto antes de ir al campo, lo que nosotros llamamos el campo, que es el proceso de contrastación teórico-empírica, antes de ir a esa parte, esta primera parte que es la fundación del programa, es lo que en general aparece en un proyecto. Eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Bien. Ahora les voy a comentar un ejemplo de un proyecto de investigación para que vean un poquito cómo funciona esto de todo el proceso de investigación. Voy a tratar de ser lo más breve posible, y quizás no soy tan esquemática como en lo que acabo de plantear anteriormente, ¿no? Voy a hacer como un esquema más general que un esquema tan específico para que tampoco se nos vaya mucho el tiempo en eso. El ejemplo que les planteo es un ejemplo de una investigación que yo participé ya hace algunos años. Es una investigación que data del año 2010 aproximadamente y se extiende hasta el año 2016. Este proyecto de investigación, acá dice, análisis del programa Conectar Igualdad, se dedica justamente al análisis de ese programa. Ustedes lo conocerán, el que tenía que ver con la entrega de computadoras en la escuela secundaria, en el nivel medio. Y este proyecto en particular fue hecho en el marco de un programa de investigación que se llama UASIC, que es de la Universidad de Buenos Aires, del cual yo formo parte. El proyecto general se llama Políticas Públicas, o se llamaba Políticas Públicas para la Inclusión Digital en Argentina y el Cono Sur. Y este análisis del programa Conectar Igualdad es una pequeña parte de un proyecto que llevó varios años. No es el proyecto completo de investigación, no es la investigación completa, sino que es una pequeña parte de esa investigación, pero muy ardua en sí. Bien, ahí está la directora, que es Silvia Lago Martínez. El Conectar Igualdad, como les decía recién, ustedes recordarán, es un programa, fue un programa que se dio en Argentina. Este programa se enmarca en los modelos llamados 1 a 1, que consiste en la entrega de una computadora, en este caso una netbook, a cada estudiante del sistema público de toda la República Argentina. Y la idea de este programa es que cada estudiante pueda llevar esa computadora a su hogar, es decir, que no solo obtenga el acceso al equipamiento tecnológico en la escuela o en el horario de cursada, sino que lo pueda llevar a su casa y pueda hacer uso de él, más allá incluso de lo que es la tarea, hacer la tarea o cumplir con las tareas escolares en sí. Así está pensado el programa. Ese programa nace en el año 2010 y se extiende hasta aproximadamente el año 2016. Con el macrismo este programa empieza como a decaer, digamos, hasta que se cierra definitivamente. En la actualidad está pensándose una reapertura del programa Conectar Igualdad. Acá en mi barrio los perros están a full, evidentemente, así que les escucharán a ustedes, ahí están todos felices los perros. Mi perro también está. No, mi perro no está feliz porque hace un rato lloraba, pero es lo que hay. Bien, entonces, del programa Conectar Igualdad les podría decir 1500 cosas, pero lo voy a resumir. Simplemente con que ustedes recuerden la existencia de este programa alcanza. No solo abarca computadoras, hay que decirlo, sino que abarca la creación de un piso tecnológico en las escuelas, de equipamiento para los docentes también, y de producción de contenido digital y de redes a nivel nacional. Es bastante más amplio que simplemente la computadora. Y también algo de producción de software específica para esos dispositivos. Bien, en este caso nosotros planteamos los objetivos de la investigación. Estos son algunos de los objetivos de la investigación de ese momento. Fíjense, voy a leer un primero. Detectar cuáles son las áreas prioritarias del programa Conectar Igualdad y cómo se corresponden con la realidad cotidiana de la escuela y las necesidades de los actores involucrados. Eso es lo que nosotros como investigadores en ese momento nos propusimos, ¿no? Otra de las cosas que nos hemos propuesto en ese momento es conocer la implementación de las TIC, de las tecnologías de información y comunicación, en la tarea cotidiana de docentes y estudiantes y las transformaciones en los roles del alumno y docente en cada caso. Otra es identificar los usos y apropiaciones habituales tanto para el aprendizaje como para la vida social de los estudiantes y verificar si se producen transformaciones en las relaciones familiares. Y la última, me voy a tener que correr yo de acá, va para acá,
Analizar las particulares percepciones que sobre el concepto de inclusión digital poseen los diferentes actores de la comunidad educativa, autoridades, docentes, estudiantes y familias. Esta redacción de objetivos en sí ya contiene algo de teoría. Por eso yo les decía, está todo como imbrincado o mezclado, ¿no? Cuando yo digo la palabra inclusión digital, cuando hablo de TIC, ¿no? Hay algo ya que está orientando un poco los objetivos de mi investigación. Siempre está presente la dimensión teórica en lo que yo planteo. Porque esta investigación está parada sobre otras investigaciones, sobre producción por conocimiento científico anterior y sobre nuestro propio andar como investigadores. Bien, vamos a ver de acá. La metodología, ¿no? ¿Cómo voy a llevar adelante esa investigación o cómo se llevó adelante esa investigación en su momento? Bueno, en su momento, el equipo de investigación, dice acá, realizó una primera investigación durante el año 2011 e hizo una actualización de este estudio en el año 2015. Acá está dividido como en 3 etapas. La primera etapa, que es del año 2011, se realizaron entrevistas a docentes y estudiantes de escuelas públicas y a lo largo del 2012 se realizaron 2 focus group. Vamos a ver más adelante las particularidades de las entrevistas y los focus group. Dice, y encuestas en distintas escuelas de Cava. Esta investigación en particular abarca el área de lo que es el AMBA, muy famoso en este momento de pandemia, ¿no? Es decir, el área metropolitana de Buenos Aires, que incluye Cava, que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los 24 partidos del conurbano bonaerense o del Gran Buenos Aires, que es como se le llama a nivel estadístico. Todo el trabajo de campo tuvo que ver entonces con encuestas, entrevistas, con focus group, que son grupos de discusión en esta región en particular, y a estos actores sociales o unidades de análisis de las que estamos hablando, docentes y estudiantes. Esas son las unidades de análisis, ¿no? Docentes y estudiantes del AMBA, que son beneficiarios del programa Conectar Igualdad. Acá hay un resumen nuevamente de los distintos pasos de la investigación. Esto lo voy a pasar un poco amplio. Ven acá se repite la palabra AMBA. También hay un corte de tipo etario, ¿no? Abarcamos estudiantes de 15 a 19 años porque se concentra en lo que es escuela media y llega hasta los 19 años porque incluye la modalidad de técnica. Y bueno, y algo ya de lo que les había dicho antes. Hay como una primera etapa que es exploratoria, que es como inicial, donde nosotros vamos acercándonos al campo para, cuando digo campo, es empezar a hacer estas primeras tomas de la contrastación teórico-empírica, ¿no? A eso me refiero con el campo, que son como iniciales para conocer un poco de qué se trata esta temática o cómo se aplica el programa Conectar Igualdad. Y después una segunda etapa como bastante más pesada, o como más densa a nivel de trabajo de campo, donde ya afinamos un poco más nuestros instrumentos de recolección de datos y vamos a hacer entrevistas a docentes y estudiantes, programamos una encuesta, etc. Y una tercera etapa que tiene que ver con una actualización de bibliografía y ver si hay algo nuevo bajo el sol en ese año 2015. Acá lo que yo les voy a resumir muy brevemente para no aburrirlos porque es bastante largo, son los principales resultados de esa investigación, ¿no? Algunas de las cosas que fuimos recabando. No son todos los resultados, son algunos de los resultados. Ahora los perros se suman al basurero, uno de los trabajadores esenciales, recolector de residuos urbanos, así que bueno, un saludo si alguien tiene algún familiar o alguno se dedica a la recolección de residuos, porque son trabajadores esenciales que en este momento la verdad que nos salvan la vida. Bueno, y siempre en realidad, siempre deben ser reconocidos esos trabajadores. Dicho esto, los principales resultados, ¿no? Acá el programa Conectar Igualdad, claramente a partir de lo que nosotros vimos en las encuestas, de lo que leímos de otras investigaciones, de lo que también extraemos a partir de las entrevistas, vemos que produce una reducción de la brecha digital. Es decir, que ayuda o contribuye a lo que es el acceso a equipamiento en a estudiantes de escuela secundaria y a docentes en escuela secundaria. Ayuda a reducir lo que se conoce en el mundo académico como brecha digital. Ese es uno de los resultados principales.
Después hemos visto que los jóvenes utilizan las tecnologías, este es el segundo resultado, en diversos ámbitos de la vida diaria, ¿no? Que no solo se acota en la tarea escolar, y de hecho recuerden que una de las cosas que dije, el programa no estaba pensado solo para la vida escolar, el programa Conectar Igualdad. No, nosotros también observamos al hablar con los estudiantes, al hacer entrevistas en distintos lugares, que las netbooks se llevan a espacios públicos, se llevan a reuniones, se usan en los recreos, aparecen como algo importante dentro del ámbito familiar, que tienen un impacto en ese sentido. Bien, y acá creo que hay un resultado interesante, es las oportunidades de uso y ciertas habilidades básicas, lo que se considera como la primera brecha digital, alcanza a casi todos los jóvenes en nuestra muestra y no son muy disímiles según edad, género y aún el nivel socioeconómico. Esto significa que la forma de uso de las tecnologías, las destrezas para utilizar esas tecnologías, por lo menos en estos resultados, no están influidas por las variables edad, género y nivel socioeconómico. Eso también es un dato interesante. La variable género, por ejemplo, en relación de tecnología, suele ser de influencia, suele marcar diferencias en otros ámbitos. Otro resultado dice, el programa Conectar Igualdad, estoy leyendo lo que está en rojo, no logró aún generar un cambio profundo en los usos de tecnología con fines educativos en el ámbito concreto de las aulas. No hemos visto que las prácticas que se den al interior de las aulas en ese momento haya sido como un gran cambio, ¿no? De lo que es el aula o un aula digital, que era una de las ideas centrales también del programa, no la única, pero era una de las ideas importantes del programa. No cambió tanto el aula como se esperaba o las estrategias pedagógico-didácticas de los docentes, incluso las prácticas de los propios estudiantes. Eso quedó como en cierta forma limitado, ¿no? Uno de los límites del programa. Y después también hemos identificado que cuando les preguntamos a los propios actores sociales, docentes y estudiantes, las unidades de análisis de esta investigación, muchos identifican la idea de inclusión digital como equidad social, asocian la idea de inclusión digital a equidad social. ¿Por qué nos interesa saber esto? Porque uno de los objetivos más generales de la investigación en la que está enmarcada esto que les estoy presentando, apuntaba a conocer cuál es la idea de inclusión digital de los distintos actores o sujetos. Bien, acá intenté resumir a muy grandes rasgos cuál es el proceso de investigación, de qué hablamos cuando hablamos de una investigación. Quizás dejé varias cosas afuera, pero hubiese sido muy pesado incluir todo lo que fue la investigación. Esta investigación del programa Conectar Igualdad, como vieron, abarca muchísimos años, va desde el año 2010 cuando se inicia, 2011 hasta 2015 acá, pero llega hasta el 2016, es muchos años. Traté de resumirles algunas cosas. Fruto de este trabajo hay un libro, por ejemplo, para sumar, además de los resultados, este informe, este último paso en la investigación, ¿no? Que tiene que ver con informar los resultados. A ver si lo tengo por acá. Este no lo tenía preparado, pero bueno. Fruto de esta investigación sacamos un libro, ¿no? Donde, acá está Silvia Lago Martínez, la coordinadora, donde nosotros resumimos los hallazgos, uno de los documentos, uno de los principales tipos de texto, donde nosotros resumimos algo de los hallazgos de esta investigación. Después hay otros, hemos presentado papers en congresos, hemos elaborado informes para la propia universidad, que fue quien nos aportó económicamente para hacer este trabajo y a quien le tenemos que dar cuenta de lo que hicimos a lo largo del tiempo. Esa es la última parte, entonces, la información, el informe de resultados, que en general es dentro del campo académico, pero también puede ser fuera del campo académico, ¿no? En una difusión más amplia. Dicho esto, damos por finalizada la clase. Espero que el video les haya ayudado, más que nada para pensar en términos generales lo que es el proceso de investigación. Ya les digo, si cuestan todavía las etapas, tranquilos y tranquilas, el resto de la cursada se dedica a ver por lo menos los primeros pasos de la investigación en detalle. Seguro sobre esos primeros pasos vamos a trabajar muchísimo más a lo largo de las clases que quedan. Les deseo una linda semana y nos estamos encontrando un poco más adelante. La clase que viene va a haber otra profe a cargo
darles, algún apoyo de este tipo, sea audiovisual o acá salimos de la presentación, o del tipo que sea. Así que nos vemos, que estén bien.